Buenas, ¿cómo les va? Vamos a continuar con la unidad 1A. Habíamos quedado en tipos de levantamiento especializados. Tenemos varios tipos de estos levantamientos que según a qué refieran el trabajo llevan su nombre. Por lo tanto, tenemos levantamiento de control, los cuales establecen una red de señalamientos horizontales y verticales que sirven como marco de referencia para otros levantamientos. Es una cuestión de escala, es decir, dependiendo de la envergadura del trabajo que yo tenga que hacer, voy a dejar señalamientos fijos para que me sirvan para ir concatenando de alguna manera los datos de varios emprendimientos de campos. ¿Está bien? Levantamiento catastrales de terreno y linderos. Establecen las líneas de propiedad y los vértices de propiedad. Lo cual es el trabajo que realizan los ingenieros agrimensores. Por ejemplo, para la determinación de los límites de la propiedad privada. Levantamientos hidrográficos definen la línea de playa y las profundidades de los lagos, corrientes, océanos, represas y otros tipos de cuerpos de agua. Los levantamientos marinos están asociados con industrias portuarias y de fuera de la costa, así como con el ambiente marino, incluyendo investigaciones y mediciones marinas hechas por el personal de navegación. Levantamiento de construcción. Determina la línea, la pendiente, las elevaciones de control, las posiciones horizontales, las dimensiones y las configuraciones para operaciones de construcción. También proporcionando datos elementales para calcular pagos a contratistas. Estos tipos de levantamientos son los más comunes que realizamos nosotros y tienen que ver en definitiva con la construcción de algo. Y muchas veces lo que dice acá es que se relacionan también con el sistema de unidad de medida, que el sistema de unidad de medida es un sistema para gestionar, digamos, las obras. Las obras, como si no lo saben, se lo explico brevemente, según el sistema de contratación que se utilice, es el modo de pago. Si tengo un sistema de contratación que tiene que ver con llamado ajuste alzado, bueno, ahí las medidas no son tan importantes porque, yo pago por una obra determinada con tales características sin importar, digamos, el avance de esa obra ciertamente a través de las medidas. Cuando es por unidad de medida, sí, ya empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando las obras son de alguna manera muy similares, por ejemplo, la construcción de un camino, la construcción de un canal, ¿cierto? Que cada metro me representa una parte o un porcentaje concreto de la obra total, ahí se utiliza por unidad de medida de forma tal de que sea fácil, digamos, el pago. Se hizo tanto, se paga tanto. Por lo tanto, en ese tipo concreto de modo de pagar, es importante las mediciones, ¿no? Es importante contabilizar correctamente
las distancias y el trabajo realizado, y ahí es cuando entran este tipo de relevamientos, de levantamientos de construcción. Bueno, acá lo dice, levantamientos de rutas se efectúan para planear, diseñar y construir carreteras, ferrocarriles, líneas de tuberías y otros proyectos lineales. ¿Está bien? Levantamientos de minas se efectúan sobre la superficie y bajo del nivel del terreno, con objeto de servir de guía a los trabajos de excavación de túneles y otras operaciones asociadas con la minería. Esta clasificación incluye levantamientos geofísicos para minerales y explotación de recursos de energía. Levantamientos solares determinan los límites de las propiedades de derechos de acceso solar y la ubicación de las obstrucciones y colectores de acuerdo con los ángulos solares. Puede ser que, por ejemplo, yo tenga un emprendimiento relacionado con la captación de la energía solar para, por ejemplo, transformarla en energía eléctrica, y yo hago toda una inversión para eso y luego viene a donde termina mi propiedad, viene y se instala un gran edificio que luego me va a impedir que yo haga uso de esa forma de extraer energía. Entonces lo que se hace ahí es precisamente hacer un plano de cómo el sol incide sobre la superficie que yo deseo explotar, y bueno, y se arregla, se combina, se conviene con el vecino de pagar de alguna manera esa servidumbre del sol. Es como un derecho de servidumbre, o sea, yo voy a tener derecho a que nadie interrumpa mi explotación, siempre y cuando, por supuesto, los vecinos, la legislación o lo que sea lo contemple y estén todos de acuerdo. Bueno, se me había desaparecido. Seguimos. Tuve un pequeño percance ahí porque se me había perdido el simbolito de la grabación. Bueno, levantamientos terrestres, aéreos y por satélite. Bueno, tal cual lo dice. Son la más amplia clasificación usada en algunas ocasiones. Los levantamientos terrestres utilizan medidas realizadas con equipos terrestres, tales como niveles automáticos o estación total. Los levantamientos aéreos pueden lograrse a través de fotogrametría o percepción remota. La fotogrametría es una cámara que se monta en los aviones. La percepción remota consiste también en cámaras y otro tipo de sensores que pueden montarse en aviones o en satélites. Los levantamientos por satélites incluyen la determinación de sitios en el terreno usando receptores GPS o de imágenes por satélites para el mapeo y observación de grandes regiones de la superficie de la Tierra. Bueno, en el libro que si bien es muy
del cual ha sido tomado esta información, si bien es un libro muy reciente. Todavía no han incluido lo que son los levantamientos a través de drones, muy utilizados también en la actualidad, ¿no? Y con muchos beneficios, ¿no? Y se pueden hacer trabajos de muy buena calidad y extensos a través de los levantamientos que se realizan con drones. Ahora vamos a entrar en lo que serían los sistemas de coordenadas utilizados en topografía. Esto, si bien es importante que lo conozcamos, no va a ser de mucha aplicación, porque nosotros para nuestra escala generalmente vamos a usar siempre el sistema de coordenadas rectangulares, que es el primero que aparece acá, ¿no? Y sin embargo, a modo de concepto general, para que entendamos y para que sepamos, vamos a ver también otros tipos de coordenadas, sistemas de coordenadas utilizados en topografía. El primero es muy sencillo, ¿cierto? Un punto queda determinado, o sea, a través de dos valores, uno con referencia a un eje y el otro con referencia al otro eje. Esto se llama sistema de coordenadas rectangulares, que lo hemos utilizado durante la secundaria, donde usábamos, por ejemplo, el eje X y el eje Y de referencia para lograr la localización de un punto. Entonces, si un punto siempre se iba a encontrar en alguno de los 4 cuadrantes que genera el cruce de esas dos direcciones principales, y el valor en X y el valor en Y, o sea, el valor de en X paralelo al eje Y y el valor de Y paralelo al eje X, esa intersección determina el punto que se identifica con los valores X e Y. Si bien en topografía suele usarse el norte como X y el este como Y, que sería inverso a lo que nosotros estamos usando que hemos aprendido, por ejemplo, en lo que es la matemática, la física, es indistinto, porque sigue siendo esto una convención, ¿cierto? Mientras estemos de acuerdo qué significa el eje X, que se aclare, y qué significa el eje Y, que todos nos pongamos de acuerdo en trabajar de esa manera, no representa mayores inconvenientes. Luego, para puntos en el espacio, de la misma manera, podemos tener un plano, ¿cierto? Determinado por el plano XY y la elevación determinada en el plano Z, digamos, tridimensionalmente. Lo que implica el primero rectangular significa trabajar en un plano, y con 3 coordenadas significaría trabajar en 3 niveles, ¿cierto? El punto seguiría estando determinado por la intersección de la paralela al eje X y la paralela al eje Y, pero la altura se desarrollaría sobre el eje Z. Entonces, de esta manera yo también puedo ubicar un punto, pero en 3 dimensiones. Sistema de coordenadas polares. En un sistema de coordenadas planas polares se necesita un ángulo alfa, este que está acá. Ese ángulo alfa tiene que estar en referencia a algo, ¿cierto? Que en este caso es el norte. Y una distancia R. Esa distancia R es precisamente el recorrido
que se hace entre la intersección del plano que estoy considerando, ¿cierto? Y el punto que yo quiero. O sea, sería el punto cero. ¿Está bien? Porque si no, este ángulo que es el alfa que me interesa, no me serviría. Precisamente este ángulo representa el ángulo existente entre esas dos direcciones. ¿Está bien? Que es el norte en este caso y otra la dirección que me genera este punto. Pero la distancia hacia ese punto desde la intersección de ambas direcciones es r. La amplitud es precisamente el ángulo alfa y el sentido de giro es de cómo he hecho yo la medición. En este caso es positivo porque se ha hecho de forma horaria. Siempre las convenciones, o sea, siempre los sentidos terminan siendo un tema de convenciones. Por lo general, en este caso, como en la mayoría, se supone, de la ciencia, se supone el sentido horario como positivo y el antihorario como negativo. ¿Bien? Sistema de coordenadas cilíndricos. El sistema de coordenadas cilíndrico utiliza como base el sistema de coordenadas polares planas, proyectando hacia el espacio usando las coordenadas z del sistema de coordenadas cartesiana. Obteniéndose la distancia al punto R, un ángulo horizontal alfa y la distancia vertical z. Sería exactamente lo mismo, una combinación cuando hablamos, en este caso, de la tridimensionalidad. Siempre poníamos de ejemplo el plano X e Y y de ahí la altura. Ahora el plano X e Y lo reemplazamos por un sistema de coordenadas polares y la altura sigue siendo cartesiana. Entonces nos queda determinado acá como lo vemos. ¿Ven? El plano es XY. En vez de ser cartesiano, está determinado por un sistema de coordenadas polares, pero el plano Z sigue siendo cartesiano. Entonces, de esa manera yo ubico el punto deseado. Y el sistema de coordenadas esférico se trata de una versión en 3 dimensiones de las coordenadas polares de la geometría analítica plana. Se determina un ángulo vertical que forma el radio vector con el plano X, Y, ángulo de elevación, obteniéndose la distancia al punto R en un ángulo horizontal alfa y el ángulo de elevación H. Bueno, acá Z se determinaba a través del sistema de coordenadas cartesiano y ahora este sería en ambas direcciones sistemas de coordenadas polares que determinan un sistema de coordenadas esférico. O sea, en el plano XY yo me voy a ir desde como referencia del plano X un ángulo determinado y luego en Z voy a subir un ángulo determinado, no una altura determinada como era en este punto. ¿Está bien? Y bueno, y ahí terminaríamos un poco con el sistema los sistemas de coordenadas utilizados en topografía. También tenemos el sistema de coordenadas geográfico, ¿cierto? Que como ustedes saben está determinado por paralelos y meridianos. ¿Está bien? Los paralelos determinan la latitud y los meridianos determinan la longitud. ¿Está bien? Justamente tenía algo abierto acá como para explicar. A ver si lo encontramos. Fíjense, cuando hablamos de latitud, ¿cierto? Siempre van a ser los paralelos al ecuador. Estas son líneas concéntricas que van disminuyendo su radio o su diámetro a medida que van acercándose a los polos. ¿Está bien? Sin tocar nunca
los poros, por eso son de alguna manera paralelos. ¿Por qué? Porque son todas líneas paralelas. Esta es paralela a esa es paralela a esa, esta es paralela a esa. En cambio, los meridianos o la longitud no son paralelos. ¿Por qué? Porque son puntos que van desde el polo norte al polo sur y todos pasan por ese punto. Entonces, un paralelo, ¿cierto?, cerca del polo va a estar prácticamente junto en el polo y se va a ir abriendo hasta llegar al ecuador. Entonces yo con los dos datos de longitud y latitud en el planeta Tierra puedo determinar un punto determinado, ¿cierto? Y ubicarlo perfectamente. Y ahora vamos a introducir otra cuestión que es de vital importancia para nuestros trabajos, que es entender las escalas y las unidades de medida. ¿Por qué? Porque evidentemente yo voy a tener que trabajar con una escala porque yo no puedo llevar a un papel la dimensión real de lo que estoy midiendo o de lo que estoy haciendo, porque necesitaría un papel tan grande como la misma medición que estoy realizando. Por lo tanto, para yo poder pasar esa información a un gráfico más chico, voy a tener que siempre trabajar con la escala. Voy a tener que reducir, digamos, el tamaño del dibujo de forma tal que represente el tamaño real. Y para eso se toman distintas escalas. Vamos a ir directamente acá. Dice, las escalas se escriben en forma de razón. Eso es muy importante que lo tengamos. Entendiendo esto ya vamos a entender de qué se trata. Donde el antecedente indica el valor del plano y el consecuente el valor en la realidad. El antecedente y el consecuente. De esta forma, la escala 1 en 500 significa que 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros en la realidad. Así de simple es. O sea, si yo mido 1 centímetro en el plano, quiere decir que en la realidad son 500 centímetros, o sea, 5 metros. O sea que si estoy leyendo 1 centímetro en escala 1 en 100, ¿está bien? Quiere decir que estoy leyendo ¿cuánto? Estoy leyendo 100 centímetros, o sea, 1 metro. ¿Está bien? De ahí tenemos, según los planos de un plano de detalle, puede ser escala 1 en 50 o 1 en 100. Los planos topográficos generalmente se realizan en escala 1 en 500 o 1 en 1000, 1 en 2000, 1 en 5000. Y los mapas generalmente se utilizan en escala 1 en 10.000, 1 en 25.000, 1 en 50.000 y 1 en 100.000. Entonces, la escala 1 en 50, 1 centímetro representa 50 centímetros, o sea, medio metro. En escala 1 en 100, 1 centímetro representa 100 centímetros, o sea, 1 centímetro equivale a 1 metro. Escala 1 en 500, 1 centímetro representa 500 centímetros, o sea, 5 metros. Escala 1 en 1000, 1 centímetro representa 1000 centímetros, o sea, 10 metros. Y así sucesivamente.
La escala elegida para un determinado trabajo depende de la superficie a representar y del grado de detalle exigido, ya que al realizar una reducción de las magnitudes del terreno, existirán algunas que no tendrían representación gráfica. Por supuesto, o sea, si yo tengo una hoja A4 para representar un plano que de una finca, bueno, yo tendré que ver cuál es la longitud más grande de esa finca y cuántos son los centímetros que tengo disponible para dibujar eso en el formato A4 y ver qué escala es la que me va a servir a mí para representar eso y que me entre en un formato A4. Evidentemente, si yo puedo plotear un plano y lo puedo hacer más grande, bueno, podré cambiar la escala, ¿cierto? Y hacer un plano con más detalle. Entendiendo esto, sabemos concretamente para qué nos sirven las escalas y cómo debemos hacer para trabajar con ellas. Lo otro es toda información que es bueno que la lean, pero básicamente lo que me interesa que sepan de la escala es esto que está acá. ¿Está bien? Que nosotros en planos de topografía podemos trabajar, por ejemplo, en una escala en 1 en 500, donde 1 centímetro representa 500 centímetros. O sea, 1 centímetro en el plano representa 500 centímetros en la realidad, o sea, 5 metros. Hemos terminado acá con lo que sería la unidad 1A. Bueno, ahí tienen la bibliografía utilizada. Y bueno, continuaremos en lo sucesivo con la unidad 1B. Hasta luego.